Ahora, una vez que nosotros vemos los números en los signos y cómo se opera también el orden jerárquico, es importante avanzar hacia otro conjunto numérico que es como más general, mucho más grande. Este es el conjunto numérico de los racionales. Racionales, ración, porción, fracción. Cada vez que uno habla de números racionales tenemos que entenderlo como una fracción, ¿ya? Ahora, Bien. como lo define aquí, un conjunto infinito es ordenado y denso donde todos los números se pueden escribir como una fracción. Ahora, ¿qué es una fracción? Algo que se escribe como la división entre dos números enteros, ¿ya? Donde A y B tienen que ser enteros, pero lo que sí es importante que el número de abajo tiene que ser distinto de cero. El denominador nunca tiene que ser cero, ¿ya? Recordemos, el de arriba se le denomina numerador, el de arriba el A, y el de abajo denominador, ¿ya? No sé, es importante entender de que, por ejemplo, este número, que es un natural, también es considerado un número racional. ¿Por qué? Porque el 2 es lo mismo que si dijésemos 2 partido 1. 17 es como 17 partido 1. El 0, 0 partido 1. El menos 6 es menos 6 partido 1. Todos los números enteros en realidad son un racional que está dividido en 1. ¿Ya? Ahora aquí también vemos una fracción. Este ya está dividido en 8. Un número fraccionario, un número racional. ¿Ya? Estos decimales también son números fraccionarios. Esto sería como 489 dividido 1000, porque tiene 3 espacios después de la coma. Estos racionales que son periódicos o racionales semiperiódicos también, ¿ya? Tenemos que entender eso. Lo único que no sería racional es algo que esté dividido en cero. Recordar entonces. Entonces, todo número entero también es racional. O todo número natural también va a ser un número racional. Hay que recordar eso. Entonces, tenemos primero los naturales, luego vendrían los enteros y luego los números racionales. Fíjense en este diagrama. Estos son como los enteros, luego están los cardinales que incluyen al cero. Luego estos se ven englobados por los números enteros y los números enteros a su vez están contenidos en los racionales. ¿Ya? Y acá nos habla de la clasificación de los racionales, que podemos expresarlo tanto como fracción como número decimal. Ahora, una fracción se puede escribir como en fracción propia o impropia. ¿Qué es una fracción propia? Que el numerador siempre va a ser menor que el denominador. El de arriba tiene que ser menor que el de abajo. Ahora, que el numerador sea menor que el de abajo siempre es un número así, 0, y algo, si lo escribiésemos como un número decimal. ¿Ya? Siempre va a ser un número menor a 1. En cambio, una fracción impropia es que el numerador es mayor que el denominador y en este caso uno también lo puede escribir como un número mixto. ¿Cuál es un número mixto? Se dice mixto porque es como mezcla de número entero con fracción. ¿Ya? Va a ser el número entero más la fracción como del resto. Ahora, si es que lo clasificásemos como decimales, tenemos los decimales finitos. Finito viene de fin, 0,04, fin. Ahí terminó el número. Pero también tendríamos infinitos de Periódicos. infinitos periódicos, y es como que un número se repite todo el rato, 0,44444, infinitamente 4. Ahí tenemos periódico, porque se repite infinitamente. O un semiperiódico, que podría ser esto, por ejemplo, 0,2 4444. Semiperiódico porque este 2 no sigue la misma regla de los demás. Por eso se entiende que es semiperiódico. Porque el primero, que en este caso sería el 2, después de esto vendrían puros 4. ¿Ya? Por eso es semi. ¿Ya? Ahora, trabajar operaciones importantes dentro de lo que es una fracción. Por ejemplo, ¿qué será esto de la amplificación? Acá, ¿cómo la define? Amplificar una fracción significa multiplicar tanto el numerador como el denominador. ¿Ya? Y eso por un mismo número. Ejemplo, si tenemos al 6 y lo amplificamos por 6, quiere decir que multiplicamos por 6 arriba y por 6 abajo. ¿Cuánto nos da eso? 12 partido 18. Lo que es importante, la amplificación es otra forma de expresar al número, pero no cambia su valor, ¿ya? Porque si lo pensamos de otra forma, si yo tenía el 2 partido 3, yo lo que estoy haciendo es multiplicar por el 6 partido 6. ¿Cuánto es 6 partido 6? 1. Y cada vez que yo multiplique por 1, ya habíamos comentado, el 1 es el neutro multiplicativo, o sea que no afecta el valor de un número, mantiene el mismo valor. Por lo tanto, amplificar consiste en expresar el número de una manera distinta, pero va a mantener el mismo valor. O sea, el 2 tercios vale lo mismo que 12 dividido 18. Si nosotros lo colocamos en la calculadora, ambos números corresponden a 0,6 periódicos, por ejemplo. ¿Ya?
Acá lo explica un poco. Dice, al amplificar una fracción, formamos una fracción equivalente a la original. Amplificar entonces consiste en que el número lo expresemos de otra forma, tanto el numerador como el denominador, al multiplicarlo por otro número, se hacen más grandes. En cambio, la simplificación es como el proceso contrario. Quiere decir que nosotros podemos simplificar algo cuando dividimos arriba y abajo por el mismo número. Por ejemplo, acá se dice que podríamos dividir por 3. Y si dividimos ambos por 3, nos quedaría algo así como 9 partido 15. Sin embargo, es importante que siempre lleguemos a la fracción irreductible, o sea, la que no se puede seguir simplificando más. En este caso, claramente vemos que el 9 y el 15 tienen un número en común que sigue siendo otro 3. Podemos seguir dividiendo, podemos seguir simplificando. Entonces, 9 dividido 3 es 3 y 15 dividido 3 es 5. Por lo tanto, ahora sí llegamos a la fracción irreductible, Ya no se porque ni el 3 ni el puede. 5 tienen algún múltiplo en común como para seguir simplificando. ¿Ya? De la misma forma, simplificar, seguimos formando fracciones equivalentes. Es otra forma de expresar al número, no cambia su valor. Por ejemplo, si colocamos en la calculadora 27 partido 45, nos va a entregar el mismo resultado que 3 partido 5, ¿ya? Que esto vendría siendo 0,6. Ambos nos van a entregar el mismo resultado, ¿ya? Entonces, el valor no cambia, solamente cambia la forma de expresarlo. Ya, esto es importante, pasar una fracción impropia a un número mixto. Por ejemplo, si tuviésemos esto, ¿cómo lo entendemos? Esto es un número mixto. Fijarse que un número mixto lo que nos está diciendo es que tenemos un número entero acompañado de su fracción. Ahora, ¿qué nos está diciendo esto? Importante que lo sepamos entender, como de que esto es un 8 al cual se le está sumando 3 quintos, ¿ya? Y la forma en cómo nosotros tenemos que calcular esto, bueno, acá hicieron el cálculo completo, pero hay que entender un poco más de dónde viene esto. Todavía no lo vemos, pero esto tiene que ver con simplemente sumar dos números. Pero la condición para sumar números racionales es un poco distinta, porque para sumar racionales uno tiene que tener el mismo denominador. Entonces, ¿qué pasó acá? ¿Este número no tiene denominador? ¿El 8? No, no es así. Lo que tenemos que recordar es que todo número, aunque sea entero, cuando no tiene nada, es porque está dividido en Por uno, uno. ¿ya? Entonces, lo que hay que hacer es como generar una amplificación. Y para amplificar, ¿qué es lo que vamos a hacer? Por ejemplo, ¿cuál sería el mínimo común denominador? Que es como el mínimo común múltiplo, pero en los denominadores. En este caso, entre el 1 y el 5 tenemos que buscar ese número que sería el 5. Por lo tanto, vamos a multiplicar por 5 arriba y por 5 abajo, ¿ya? ¿Resultado de esto cuánto es? Ahí nos queda 5 por 8 partido 5 más el otro que es 3 partido 5. Y cuando uno suma fracciones, conserva el denominador, que en este caso sería 5, y ahora simplemente anotamos lo que tenemos arriba, que sería como el 5 por 8 más 3. Bueno, y ya lo demás es como saber operar esto. Prioridad de las operaciones, recién lo vimos, 8 por 5 es una multiplicación. Eso va primero. En este caso 8 por 5 es 40 más 3, 43 partido 5. ¿Sí? ¿Todo bien acá? Sí. Lo otro es cómo pasar de fracción a decimal, ¿ya? Y pucha, la verdad, de fracción a decimal uno simplemente tiene que desarrollar la división, así como 7 dividido 4. ¿Cómo vamos dividiendo acá? Recordemos un poco. Veamos, el 7, ¿cuántas veces nos cabe en el 4? Esto nos cabe una vez. O sea, ahora como nos cabe una vez decimos, ya, 1 por 4, ¿cuánto es? 4. Lo bajamos restando abajo. Y ahora, al realizar esta recta, 7 menos 4, eso nos da 3. Ahora que esto nos da 3, fíjate, ¿tenemos más números para dividir? No, nos quedó uno, pero con resto 3. Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Como ya estamos operando con números fraccionarios, acá le agregamos una coma. Y a esto le empezamos a agregar puros ceros. Entonces, ahora vamos con el 30. ¿El 30 cuántas veces nos cabe en el 4? ¿Cuántas veces nos cabe? 7 veces. ¿Por qué 7 veces? Porque 7 por 4. ¿Cuánto es 7 por 4? 7 por 4 es 28. Restamos nuevamente, nos queda 2 y el resultado, ahora como ya estamos después de la coma, siempre empezamos a agregarle los ceros. Y ahora lo mismo, ¿qué número es? El 5, porque 5 por 4, ¿cuánto es? 20. Y ahora sí, 20 operación. ¿Cuánto nos dio el resultado? 1,75.
Por lo tanto, la forma de pasar de fracción a decimal es simplemente tomar los números y empezar a dividirlos. Ahora vamos a hacer al revés. ¿Qué pasa cuando nosotros queremos pasar de decimal finito a fracción? ¿Qué hacemos en ese caso? Por ejemplo, acá, ¿cómo pasamos del 1,75? ¿Cómo lo pasamos a fracción? Y aquí tenemos que generar como un juego con los espacios después de la coma. ¿Ya? Nosotros vamos a anotar al número completo, pero sin ninguna coma arriba. En este caso, el 175 lo anotamos normal. Pero lo que tenemos que hacer es contar los espacios después de la coma. ¿Cuántos espacios después de la coma tiene este? Tiene Son dos. dos, entonces le agrega Y dos como ceros tiene abajo. dos, eso, se le agrega una potencia de 10 con tantos ceros como espacios hayan después de la coma. En este caso sería partido 100. Voy a hacer otro ejemplo, no sé, el 2,345. ¿Qué hacemos en este Son tres caso? ceros, significa que serían 2345 partido 1000. Perfecto. Ahí estaría el número. ¿Por qué? Porque tenemos uno, 2, 3. Ahí están esos tres. ¿Ya? Espacio después de la coma. Esa es la forma de pasar de decimal finito a fracción. ¿Ya? Y ahora, cuando pasamos de decimal periódico a fracción, acá un poco distinto. ¿Ya? Tenemos varias formas. Por ejemplo, veamos este número. Esto ya es con números periódicos. Entonces, lo que hay que hacer en estos casos no es llegar y colocar el número, sino que colocamos al número original, así como lo tenemos acá, Y se pero colocan tenemos los que nueve con los restarle números. todo lo que no sea periódico. En este caso, ¿qué tenemos que restarle? Simplemente le restamos el 2. ¿Ya? Y ahí nos quedaría al tiro. Entonces, tomamos al número completo, lo colocamos, pero tenemos que restarle lo que no es periódico. En este caso sería el 2. Ahora, ojo, ¿cuántos periodos tiene esto? Tiene uno, 2. Por lo tanto, se divide por 99. Colocamos tantos 9 como periodos tenga el número. ¿Ya? Entonces, finalmente esto nos quedaría como 233 partido 99. ¿Ya? Ahora, en este caso, ¿qué hacemos? Lo mismo. Sería 376 menos. ¿Qué número viene delante de la coma? No hay Pero nada. entonces no Cero. se Entonces queda el resta por número nada. directo. Y son tres números dentro Sí. de eso, así que se ¿Ya? ponen nueve, nueve así. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos un semiperiódico? Fíjate que aquí tenemos como un número decimal que no es periódico. Entonces, en este caso vamos a realizar el mismo procedimiento. Anotamos al número original, Pero con le sin, restamos de nuevo todo lo que no es periódico. pero con el, sin contar el número Y por el ahora, decimal. ojo con esto. ¿Cuántos periodos tiene? Tiene dos periodos. Y después, Entonces le los agrega un cero por el decimales, número que no está. estos números decimales que no son periódicos, los representamos como un cero. ¿Ya? Si tuviese dos decimales que no son periódicos, colocamos dos ceros. Y así sucesivamente. Entonces, ahí nos daría el resultado. Esa es la forma un poco de cómo nosotros tenemos que transformar los decimales semiperiódicos a fracción. Mira, Entonces, lo que hay que saber ahora, cuando entramos a la parte de comparación de fracciones, no hay una sola forma de comparar fracciones, hay varias, ¿ya? Una consiste en que igualemos denominadores para comparar los numeradores. Fíjate, por ejemplo, acá si nos comparan aquí entre el 15 y el 12, ¿qué hacemos? Calcular mínimo común denominador para encontrar el mismo denominador. Acá nosotros encontramos que el mínimo común denominador sería 60, por lo tanto amplificas el primero por 4 y el segundo por 5 para que nos quede el mismo denominador. Y ahora como los denominadores son iguales, es súper sencillo verificar cuál es mayor y cuál es menor con respecto al numerador. Si el numerador es más grande, el número es más grande. Si el numerador es más pequeño, el número es más pequeño. Por lo tanto, de inmediato ahí podríamos decir qué número es mayor o qué número es menor. En este caso, el 13 partido 15, que es lo mismo que 52 partido 60, es mayor que el 7 partido 12, que es lo mismo que el 35 partido 60. ¿Ya? ah, ya, ya, ya. Esta es una forma. Ahora, se nota como esa, también podemos hacer la siguiente, que es la multiplicación cruzada. ¿Ya? Y en este caso, lo que nos dice, por ejemplo, que multipliquemos acá el 13 con el 10 o el 15 con el 9. ¿Ya? Entonces, fíjate acá, esto nos da 130, pero al otro lado, ¿cuánto nos dio? 135. En este caso, tenemos que entender de que el número más grande, ¿cuál va a ser? ¿Cuál sería el número más grande en este caso? 135. 135. Entonces, eso quiere decir que esta fracción sería como la que es más grande que la otra. ¿Ya? A mí la verdad no me gusta tanto eso, ¿no? Yo prefiero generar una igualación de numeradores. ¿Ya? Y Ya. la otra forma es la transformación a decimal.
¿ya? Que simplemente si no encontramos un denominador común, transformar los dos números a decimal y ver cuánto vale. Por ejemplo, el 13 partido 15 es 0,86, mientras que el 7 partido 12 es 0,58. Aquí ya es súper intuitivo ver cuál es mayor o cuál es menor. Vemos claramente que el de arriba, 0,86, es mayor que el 0,58, números mayores. Por lo tanto, acá tenemos que ese sería mayor. ¿Ya? Entonces, esto sería lo referente como a la transformación a decimal.